Bueno, vamos a repasar un poco de anatomía, y es simple lo de la anatomía. La glándula tiroides se encuentra ubicada por delante en la región anterior del cuello, por delante de la tráquea, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, tiene forma de mariposa, ambos lóbulos están unidos por el istmo. El peso aproximado en la literatura va a encontrar que está entre 15 a 20 miligramos, pero eso bueno, es en la literatura internacional. En nuestro medio está alrededor de 20 gramos, el peso para un adulto sano, adulto mayor. La embriología surge a partir de una proliferación del suelo de la faringe en la tercera semana de gestación, desciende hasta alcanzar su situación definitiva y siempre permanece unida a su origen primitivo por el conducto tirogloso. Ahora bien, una parte distal de este conducto puede persistir en el tiempo y constituye el lóbulo piramidal. Algunas alteraciones en el descenso hace que se genere el quiste tirogloso, que es obviamente un tejido tiroideo aberrante. Nosotros solemos encontrar quistes tiroglosos, no con mucha frecuencia, pero sí se suelen presentar. Y el diagnóstico diferencial con glándula tiroidea, ya sea un tumor o un quiste de glándula tiroidea, siempre hacemos el diagnóstico diferencial, le pedimos al paciente que saque la lengua y todo lo que es quistes tiroglosos o todo quiste tirogloso moviliza con los movimientos de la lengua, es decir, tiene movimientos de ascenso y descenso con los movimientos de la lengua. Y obviamente el diagnóstico definitivo es hacer una ecografía y ahí tenemos el tratamiento es quirúrgico. Excepcionalmente no desciende el tejido tiroideo, queda en el camino y constituye lo que son las glándulas linguales, tiroides lingual. Esto es para que recuerden ustedes un poco cómo se maneja el eje hipotálamo hipófiso tiroideo. En el hipotálamo secretamos la TRH va a ir a actuar básicamente sobre la adenohipófisis, produciendo la secreción de TSH, y la TSH actúa sobre la tiroides formando T3 y T4, con una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y la hipófisis, siempre dependiendo del pool o del nivel de hormonas tiroideas. Y el estímulo que sale del hipotálamo, obviamente siempre positiva porque está yendo o está dirigida a la síntesis. ¿Cómo está vascularizada la glándula tiroidea? Está vascularizada por dos arterias tiroideas superiores que nacen o son ramas de las carótidas externas, y de dos arterias tiroideas inferiores que estas surgen o emergen de la subclavia. La inervación estaba por el sistema adrenérgico y colinérgico, con ramas procedentes de los ganglios cervicales y del nervio vago. Las relaciones anatómicas, las más importantes son los nervios recurrentes y con la glándula paratiroidea. Esto tenemos que recordar porque durante las cirugías por cáncer o por cualquier otro motivo podemos afectar tanto a los nervios como a las glándulas paratiroideas, y obviamente una de las complicaciones más frecuentes postquirúrgicas son los hipoparatiroidismos, que pueden ser transitorios o definitivos. Microscópicamente está constituido por los folículos tiroideos que consisten que se los voy a mostrar acá, ahí tenemos. Son las células tiroideas o foliculares o tirocitos que tienen una membrana basal, que es esta, que va a estar en contacto con capilares para que salga y llegue la información, es decir, de la TSH, o en su defecto, bueno, que salga las hormonas tiroideas hacia la circulación y pase la circulación para cumplir la acción propiamente dicha de las hormonas tiroideas. Por el otro lado tenemos la membrana apical, que es esta, que está en contacto con el líquido folicular. En el líquido folicular vamos a encontrar la tiroglobulina, que va a ser la proteína en la cual se van a unir las moléculas de yodo, y las hormonas tiroideas donde se va a producir el acoplamiento propiamente dicho de los residuos tirosílicos, y va a ser la reserva tanto de yodo intratiroideo como la reserva de hormonas tiroideas, que cuando llega la señal por esta vía, a este nivel, ingresa a la TSH, estimula la síntesis, producción de hormonas tiroideas, y luego va a salir por este otro lado, por la parte apical, que tiene forma de deditos o cilios,
las hormonas tiroideas sintetizadas se van a unir, van a ser fagocitadas por los lisosomas y van a actuar a este nivel las enzimas, liberando hormonas tiroideas de la tiroglobulina para que luego estas hormonas tiroideas que han sido fagocitadas o unidas a lo que son los lisosomas salgan por la membrana basal a la circulación. Si me esperan un segundito, me estoy quedando sin batería, un momentito, por favor. ¿Ha encontrado? No tengo batería en mi computador. Está ahí, pero... Un ratito no van a hacer ruido, ya estoy pasando clases. Poner la moladora va a estar. Un segundito, por favor. Un minuto. Esto. Qué grave. Ya. Bueno, van a disculpar. Otro que tenemos que tener claro que el único lugar donde tenemos tiroglobulina es en los folículos tiroideos y no en ningún otro lado. Por lo tanto, la tiroglobulina va a ser un marcador importante, por ejemplo, en el seguimiento de cáncer, porque sobre todo cuando hacemos tiroidectomía total, no nos es útil medir tiroglobulina, por ejemplo, en un paciente que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es un saludo a la bandera, porque es un gasto inútil e inconveniente para el paciente, es erogación de dinero para nada, porque obviamente si hay glándula tiroidea intacta, tiene que haber tiroglobulina, tiene que haber sí o sí, no es una condición sine qua non. Entonces, microscópicamente está constituido por estos folículos cerrados de tamaño variable que miden entre 15 a 500 micromilímetros de diámetro, perdón. Están revestidos por células epiteliales, que son estas, o los tirocitos, o células foliculares cilíndricas que contienen la sustancia coloidea, que les dije que está acá el coloide, donde vamos a encontrar la tiroglobulina, donde está el yodo, las hormonas tiroideas, que ante la señal o el estímulo de la TSH
van a salir, van a recorrer el camino contrario y van a salir a la circulación. La glucoproteína, que es la tiroglobulina, que les acabo de describir, cuya molécula contiene todas las hormonas tiroideas, no solamente las hormonas tiroideas, sino también el yodo. Bueno, y obviamente esta parte que es la basal, que va a estar en relación con los capilares para que salgan las hormonas a la circulación y llegue el estímulo a la hormona tiroidea, a las células. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula equivale a 5 veces su peso, esos son detalles. Luego tenemos las células CO parafoliculares, que son las que van a secretar calcitonina, y cuando hablemos de metabolismo fosfocálcico nos vamos a referir a las mismas porque van a manejar todo lo que es calcio. Y por otro lado también vamos a hablar de estas cuando hablemos de cáncer medular de tiroides como patología propia de tiroides, de hormonas tiroideas. Síntesis y secreción de la TRH. La TRH es un tripéptido que deriva es un derivado de la ruptura post-transduccional de una molécula proteica de gran tamaño, que es la PrePro-TRH, que esta PrePro-TRH se encuentra presente en el hipotálamo y en otras estructuras cerebrales. También se encuentra en las células C de la tiroides, células beta del páncreas, miocardio, próstata, testículos y placenta. Ojo, a tener en cuenta porque podemos tener otro tipo de patología terciaria, hipotiroidismos o estímulos terciarios, ya no primarios. Cuando hablamos de, por ejemplo, de hipotiroidismo primario, nos estamos refiriendo a que la patología se está desarrollando, se produce en la tiroides como glándula primaria. Si hablamos de hipotiroidismo secundario, estamos hablando que la patología se presenta en la hipófisis, y si es de un terciario, en el hipotálamo o en otra estructura que no sea la tiroides. Eso hay que recordar referente a esto. Esta TRH produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Luego llegamos a la eminencia media, que es la estructura que está conectada a la adenohipófisis, y a través de las venas o vasos portales hipotálamo hipofisario, en el tallo hipotálamo hipofisario pasa la señal del hipotálamo hacia la hipófisis, a la adenohipófisis y posterior estimula la síntesis y la liberación de TSH. Y en este mecanismo para la liberación de TSH están involucrados todos los canales que tienen que ver con calcio y activación de la proteína quinasa C. La TSH es una glicoproteína compuesta por dos unidades alfa y beta. También hay que recordar que la FSH, LH y gonadotrofina coriónica humana comparten con la TSH la subunidad alfa. Entonces, por ejemplo, tenemos una patología frecuente, no frecuente, pero sí cuando se presenta, que es la molidatiforme por el aumento de gonadotrofina coriónica humana. Podemos presentar hipertiroidismo por estimulación de la subunidad alfa de la TSH. La subunidad beta es la que le confiere especificidad funcional a la TSH. La TSH es reconocida por su receptor que se encuentra en la membrana basal del tirocito, y obviamente va a constituirse la TSH en el factor principal que va a regular la proliferación, la diferenciación y la función de las células tiroideas. Tiene que quedarse también con este concepto porque nosotros tenemos patología, lo que se refiere a endocrinología, que justamente lo que hace que sea patología endocrinológica es esta diferenciación celular que permite una producción hormonal, y cuando se pierde esa diferenciación, esa capacidad de producir hormonas, se va a producir otro tipo de patología, como por ejemplo el cáncer indiferenciado de tiroides, donde pierde esa su capacidad, sigue proliferando, pero no pierde esa capacidad de producción hormonal o esa función específica. Es lo que hace diferente a la glándula tiroidea, pasando a ser un cáncer indiferenciado, que hasta la fecha nosotros no teníamos hasta hace unos cuantos años atrás no había tratamiento para el cáncer indiferenciado. De hecho, diagnosticábamos cáncer indiferenciado y al paciente le decíamos que tenía a los familiares del paciente una sobrevida no mayor de 3 a 6 meses. Sin embargo, a la fecha, y es por esta pérdida, por esta diferenciación y por esta falta de respuesta a la TSH, propiamente dicho dentro de las células, que no teníamos un tratamiento específico. A la fecha sí tenemos ya tratamientos que podemos utilizar en el cáncer indiferenciado de tiroides, con lo cual hemos mejorado el pronóstico cuando tenemos diagnóstico del mismo.
Todo lo que es la interacción de la TSH con su receptor produce la activación de la AMP quinasa, adenil ciclasa AMP6 proteína quinasa, AMP quinasa, lo que origina la estimulación de la secreción de las hormonas tiroideas por aumento de la macropinocitosis y la micropinocitosis de la tiroglobulina, que es lo que les decía. Nosotros formamos esos pinocitos con tiroglobulina, pequeños y grandes moléculas que se van a dirigir a la membrana apical para que actúen sobre estas enzimas, para que liberemos tiroglobulina de hormonas tiroideas, ingrese las hormonas tiroideas a la célula folicular y de la célula folicular pasen a la circulación para cumplir su acción. Tiene que ver con el crecimiento y diferenciación de las células foliculares. Esto van a recordar también que todo lo que es la vía de la AMP quinasa tipo A tiene que ver con la producción y presencia de cáncer tiroides, una de las vías que más se está utilizando a la fecha, junto con otras vías, obviamente otras mutaciones puntuales, como el RED-PTC, etcétera, etcétera, que tenemos un montón de mutaciones que las vamos a ver en su momento. Y una de las vías que va a activar o van a activar todo esto es la AMP quinasa tipo A. También tiene que ver esta activación con la captación de yodo, la transcripción con vía transcripción del cotransportador que es el NIS, que es un sistema de bomba sodio-potasio, bomba sodio-yodo a nivel de la membrana basal, en este caso no de la apical sino de la basal, donde van a ingresar dos moléculas de sodio y una de yodo a la membrana, o digo a la célula folicular tirocito del folículo, para que se lleve a cabo el ingreso del yodo, se organifique, se oxide, se organifique, se acople, etc. Y luego tengamos la síntesis con la salida de las hormonas respectivamente. Por otro lado, necesitamos la activación de la vía IP, calcio, más todo eso, no hace falta este detalle, pero sí sabemos que nosotros necesitamos que se estimule la generación del peróxido, porque nosotros usamos el peróxido de hidrógeno para la organificación y el acoplamiento oxidativo de las iodotirosinas y iodotironinas. Si nosotros no tenemos esta molécula, no se lleva a cabo la síntesis de hormonas tiroideas, entonces es muy importante la presencia de este. Síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas, básicamente son moléculas de yodo, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, hablamos del metabolismo del yodo, que se aporta por los alimentos y el agua. Es importante el yodo como componente fundamental de la estructura molecular propiamente dicha de la hormona tiroidea. Y las cantidades necesarias de este micronutriente tenemos en niños y adolescentes 90 a 120 microgramos por día, en el adulto 150 microgramos por día y en las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia mayor a 200 microgramos por día. Ahí tiene para que recuerden: membrana basal, membrana apical, las células tiroideas, foliculares, los tirocitos, el coloide, acá tenemos la tiroglobulina con el yodo, con las hormonas tiroideas, se va a producir la oxidación, el acoplamiento de los residuos tirosíricos, la síntesis de hormonas tiroideas que luego van a salir por la membrana apical, se van a formar con los lisosomas. Interactúan las enzimas lisosómicas a este nivel, se libera a este nivel básicamente, se libera la tiroglobulina de las hormonas tiroideas hacen todo este recorrido, llegan a la membrana basal, se liberan a la circulación y de la circulación pasan a todo el sistema para cumplir su función. Acá tienen el NIS, que es el sistema de bomba sodio-yodo. Acá tenemos dos moléculas de sodio, una de yodo que ingresan a la célula y es importante la integridad del mismo, obviamente de este sistema, cualquier alteración, mutación o lo que fuera a este nivel o resistencia. No se va a llevar a cabo el ingreso del yodo y si no hay ingreso de yodo no hay síntesis de hormonas tiroideas. Síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas. Los alimentos se encuentran... el yodo se encuentra en forma de yoduro, tiene que formar yodo orgánico, y eso se va a llevar a cabo en la célula.
Si este yodo que ingresa con los alimentos se absorbe en el aparato digestivo, pasa al líquido extracelular, la tiroides capta y concentra la mayor parte del yoduro del líquido extracelular. Donde solo permanece una pequeña proporción o cantidad del yodo ingerido, y la mayor cantidad o concentración de yodo se encuentra en la glándula tiroidea. El resto está en el líquido extracelular, formando parte del fondo común del yoduro. El yodo entra en este fondo común por 3 vías, que es por un lado proveniente de los alimentos, desde la tiroides por difusión, y desde los tejidos tras liberarse yoduro mediante la deyodinación de las hormonas tiroideas a nivel periférico. Ya les expliqué eso anteriormente cuando hicimos la parte de generalidades. Secretamos T3 y T4 en tiroides, la T4 se convierte siempre en T3 porque la T3 es la que se une a su receptor en el núcleo, y una de las deyodinaciones más importantes se produce en el hígado por las deyodinasas, liberando una molécula de yodo y quedando la T3, entonces de ahí también viene este pool para el fondo común del yoduro. Y sale del fondo común del yodo por 2 vías, por captación tiroidea, obviamente para la síntesis de hormonas tiroideas cuando así se requiera, y por eliminación a través de la orina, que se elimina aproximadamente el 90% del yodo ingerido por orina a nivel renal. Las glándulas gástricas y salivales son capaces de concentrar el yoduro, y también las glándulas salivales contienen enzimas que son capaces de yodar la tirosina en presencia del peróxido de hidrógeno, pero la cantidad que se forma a este nivel es insignificante. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un rastreo corporal total rastreo corporal total en el seguimiento de cáncer de tiroides, vamos a encontrar que se puede captar el yodo radioactivo. Vamos a ver que rastrea y se muestra su captación a nivel de intestino, a nivel renal y a nivel de glándulas salivales. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para no hablar y decir hay una metástasis, y saber diferenciar si es metástasis o no este nivel, o es la captación propia porque el yodo se encuentra en estos, normalmente lo vamos a encontrar en estos órganos. Y en ese caso podemos recurrir, por ejemplo, a una tomografía, un RET-PTC, para diferenciar metástasis de cualquier otra eventualidad. Acá tienen lo mismo, acá tienen el folículo tiroideo con su membrana basal, células parafoliculares o células C, que tienen que ver con el metabolismo de calcio, que eso vamos a ver después, y con el cáncer medular. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los folículos. Tenemos las células tiroideas o foliculares, los tirocitos, que son estas células cilíndricas, epiteliales, con la membrana basal. Acá está el NIS, acá están lo que les dije, las formaciones tipo dedito, que es la membrana apical, que está en contacto directo con el líquido folicular. En el líquido folicular vamos a encontrar la tiroglobulina, el yodo, y acá se ha producido todo lo que es la síntesis, acoplamiento, etcétera, de las hormonas tiroideas. Bueno, aquí están los capilares. El transporte de yodo en la célula tiroidea, lo dijimos, la síntesis es importante, primero que se capte yodo, esto se produce en la membrana vasolateral y luego pasa al interior del tirocito, esto se hace por estímulo de la TSH, obviamente. Se transporta a través de la célula, es decir, que va a pasar toda la célula y sale a la membrana apical hacia el lumen folicular, que es esto. Acá actúa la TSH con sus unidades alfa y beta, específicamente la beta y también la alfa. De la TSH estimulan la síntesis de las hormonas tiroideas, entonces estimula el ingreso de la célula del yodo, del yoduro, para que se oxide el mismo y tengamos yodo como tal, yodo orgánico. Entonces ingresa por la membrana basal, pasa toda la célula y luego llega al líquido folicular para acoplarse con la tiroglobulina. Entonces este yodo sale por la membrana apical hacia el lumen folicular. Ay, Dios. Lo mismo. Acá tenemos, antes que pase con otra imagen, el NIS, el sistema de sin porter sodio yodo transporte.
en la membrana basal, que es un cotransporte, ya lo habíamos dicho, que transporta 2 iones de sodio junto a un ion de yodo. Y también este se expresa en las glándulas salivales, mucosa gástrica y glándula mamaria. Otra enzima importantísima en todo lo que es la síntesis de hormonas y sin la cual no se produciría síntesis hormonal es la peroxidasa tiroidea. De hecho, todo lo que es la hipotiroidismo por tiroiditis crónica de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, se produce por anticuerpos contra esta enzima, contra la peroxidasa. Entonces, el marcador para hablar de tiroiditis crónica de Hashimoto es el anticuerpo antiperoxidasa. Y también cuando hablamos de hipotiroidismos subclínicos, que son parte de lo que es la tiroiditis crónica de Hashimoto, tenemos que diagnosticar con una TSH por encima de 4.5, 5.5, más el anticuerpo positivo. Mientras no tengamos este anticuerpo positivo, incluso nosotros no tendríamos por qué medicar a este paciente porque estamos frente a un hipotiroidismo subclínico. La otra componente importante es la pendrina, que es una glucoproteína que se localiza en la membrana apical de los tirocitos y que tiene que ver con la transferencia apical de yodo. También importante para la síntesis de hormonas tiroideas. Si no está presente, no se lleva a cabo todo lo que es la transferencia a nivel apical de la membrana y no ingresa al líquido folicular todo lo que es el yodo. ¿Dónde se encuentra expresada la pendrina además de la tiroides? En riñón y en oído interno. En el riñón tiene que ver con el metabolismo ácido-base y en el oído interno influye en la generación del potencial endococlear. Y cuando existe alguna alteración, mutación o ausencia de pendrina, nosotros tenemos hipotiroidismo congénito con sordera congénita, que constituye el síndrome de Pendrit. Acá tiene, para que es más claro, el yodo ingresa con el sodio, que es su cotransportador, una molécula de yodo por 2 de sodio, ingresan a la célula, pasan toda la célula, llegan a la membrana apical, ingresan al líquido folicular, el yodo se encuentra con la tiroglobulina, se oxida y luego se produce la oxidación, el acoplamiento y la síntesis de hormonas tiroideas. La tiroglobulina es una glucoproteína polipeptídica que acumula más del 80% del yodo del organismo y es el sustrato sobre el que se sintetizan las hormonas tiroideas. Es un componente principal del coloide contenido en el líquido folicular tiroideo, que ya lo hemos descrito. Tiene que ver con la síntesis de hormonas tiroideas. Lo primero que tenemos en la síntesis es la iodación de la tiroglobulina, ingresa el yodo, la tiroglobulina se yoda o sufre este proceso de iodación, actúa sobre esta la enzima peroxidasa, que es la enzima principal de la síntesis de hormonas tiroideas, que es lo que les acabo de describir hace un minutito. Esta peroxidasa va a catalizar la oxidación del yoduro al yodo. Esta iodación se produce por esta iodación residuos tirosílicos y estos residuos tirosílicos van a estar contenidos en la tiroglobulina. Además, esta va a intervenir en el acoplamiento de las moléculas de yodotirosina o residuos tirosílicos o moléculas de yodotirosina, que son la monoyodotirosina, la diyodotirosina, para formar las yodotironinas. Entonces tenemos el acoplamiento de 2 residuos tirosílicos, de 2 diyodotirosinas, forman en la T4, y el acoplamiento de una monoyodotirosina y una diyodotirosina forma la T3. Estos procesos tienen lugar en el interior de la membrana apical de los tirocitos y siempre en presencia del peróxido de hidrógeno, como les dije hace un momento, que actúa como un aceptor de electrones. Acá tiene la célula folicular, sintetiza enzimas y tiroglobulina para el coloide. Todo lo que son enzimas, tiroglobulina. Las enzimas agregan yodo a la tiroglobulina para formar T3 y T4.
Bueno, luego tenemos el almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas, la T4 y T3 junto con los residuos monoyodo y diotirosina. Se almacenan en el coloide formando parte de las moléculas de la tiroglobulina iodada. Y estas van a estar almacenadas hasta el momento en que se requiera liberación de hormonas tiroideas. Ahora, ¿cómo se produce esta liberación de hormonas tiroideas? Básicamente por endocitosis de gotas de coloide que contienen tiroglobulina iodada. Esta endocitosis se lleva a cabo en la membrana apical, pasan al lumen folicular, del lumen folicular del folículo, del líquido coloide, van a pasar al citoplasma del tirocito, se forman vesículas endocíticas que contienen tiroglobulina, estas se fusionan con los lisosomas, que formando los fagolisosomas, que se desplazan estos fagolisosomas hacia la zona basal del tirocito. En este camino son atacadas por enzimas endopeptidasas, tales como las catepsinas. Se produce la proteólisis de la tiroglobulina iodada y salen del tirocito aproximadamente el 80% como T4 y un 20% como T3. Estas moléculas pasan a la circulación sanguínea. Es esto, acá dijimos el paso para llegar, se sintetiza, la tiroglobulina capta todo lo que es yodo, se acopla, se forma, se sintetiza, se organifica primero el yodo, primero se organifica el yodo, luego se produce un acoplamiento de los residuos tirosílicos, produciéndose la síntesis de hormonas tiroideas, luego salen estas hormonas, la tiroglobulina viene acá, se forman los fagolisosomas, que son estos, se liberan de la tiroglobulina y pasan a ser T3 y T4, la T3 y la T4 pasan a la circulación para cumplir su acción respectivamente. Y la tiroglobulina nuevamente es captada, recaptada por la célula para ingresar al líquido folicular para seguir constituyéndose como la proteína específica para captar yodo y donde se va a proceder el acoplamiento, la síntesis, etcétera, de hormonas tiroideas. Acá están las enzimas intracelulares, separan la T3 y la T4, que es lo que he dicho de la proteína, de la tiroglobulina. Y luego la T3 y la T4 libres entran a la circulación. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿No les queda ninguna duda? Todo claro, doctora. Ya. A ver, entonces defíname qué es el síndrome de Pendred. Es cuando se presenta hipotiroidismo y sordera, esto por ausencia de la pendrina. ¿Es un hipotiroidismo congénito o es un hipotiroidismo que se presenta a lo largo de la vida? Pues, Congénito. ya. Ahora, como ya saben, todo esto ya es fácil que me hablen de patología. Pues, también vamos a hablar de todas las acciones propias de las hormonas tiroideas que ustedes ya las conocen, ya se las he descrito. Luego vamos a avanzar el resto de esta parte, que es pesada, la parte de introducción en tiroides. Conociendo hasta acá todo lo que ya les he explicado,
¿Cuál sería el cuadro clínico de un hipotiroidismo? Y un laboratorio. ¿Cómo tendría que ser un laboratorio de un hipotiroidismo? Hola. A ver, Miriam, dígame usted que está ahí presente, porque bueno, ahora estoy viendo quiénes están presentes. ¿Cuál sería el laboratorio ustedes que esperarían encontrar en un paciente con hipotiroidismo? Doctora, ¿podríamos realizarle los niveles de la hormona tiroxina, doctora? ¿Y cómo tendrían que estar? Mm, No es que podríamos, tenemos, porque a ver, si yo voy a evaluar el rango, tiroides, tengo que evaluar, ¿no es cierto? Tiroides, y tiroides quiere decir T3, T4, TSH. Simple. Ahora, sí, ¿cómo van a estar? la tiroxina, doctora, lo normal es de 5 a 12 miligramos de cilindro, doctora. ¿Y cómo va a estar? Bueno, Mm, ¿por qué metodología? Porque hay varias metodologías y cada metodología mide de diferente manera o tiene otros valores, parámetros, perdón, diagnósticos de hormonas tiroides también, eso no se olviden. No es así decir, ese es el rango. O sea, tenemos parámetros de rango en los libros, pero no se olviden que tenemos muchas metodologías. Tenemos la quimioluminiscencia, tenemos radioinmunoanálisis, tenemos ELISA, etcétera, 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 Delfia, un montón de metodologías, y cada metodología tiene un parámetro hoy en día de corte de hormonas tiroideas. Obviamente con lo que es hormonas, con la TSH tenemos también metodologías que cambian sus valores de corte, pero bueno, en general tenemos, por suerte, parámetros mucho más cercanos, no tan dispares entre una metodología y otra. Pero bueno, pongamos que por su metodología tiene esos parámetros de referencia. ¿Cómo tienen que estar las hormonas tiroideas? estar elevadas, doctora. En el hipotiroidismo. No, en el hipotiroidismo son bajas, doctora. Y la Hipertiroidismo. TSH La TSH va a estar baja, doctora, y la T4 alta. ya aplazadas las dos. Doctora, en el hipotiroidismo la T3, T4 y T4 libre están bajas y la TSH está alta. Ya. ¿En qué rango? Yo ya les acabo de decir en qué rango está la TSH. En el subclínico, no les he dicho el clínico, pero en el subclínico, ¿en qué rango está la TSH? Les acabo de decir hace menos de 5 minutos. A ver, si es hipotiroidismo, hipo quiere decir menos, entonces por lo tanto hormonas tiroideas T3, T4, T4 libre tienen que estar bajas, eso es lo lógico, y la TSH tiene que estar alta. En el hiper todo lo contrario. Ahora